Si vos pensabas que ya habías probado una buena ensalada de piña, vea pues, espérate a ver las dos recetas que traigo hoy, porque sinceramente quedaron demasiado deliciosas. Así que ponga mucho cuidado porque al final quiero que me digas cuál de las dos te gustó más, ¿cierto? Empiezo con 3 rodajas de piña. Yo estoy usando una piña bien madurita porque me encanta ese sabor dulce natural que tiene. La corto primero en rodajas y luego en cubos pequeños. ¿Vos cómo preferís la piña en las ensaladas? ¿En trozos grandes o pequeñitos? Pues déjenmelo en los comentarios. Pongo la piña a calar junto con una cucharada de azúcar. Esto lo hago a fuego suave para que la piña vaya soltando sus juguitos y quede más brillante, más dulce y con un sabor mucho más rico. Mientras la piña se va calando tranquilamente, sigo con un tallo de apio. Lo lavo muy bien y le retiro esas hebras que a veces pueden ser incómodas al comer. Después lo corto en trozos bien pequeños. Oiga pues, qué alegría tenerlo por aquí. Si esta ensalada ya le está haciendo ojitos desde la pantalla, imagínese el sabor cuando la prepare. Pero antes de meternos de lleno en esta delicia, lo invito con todo el cariño del mundo a que se suscriba, deje su like y me escriba un comentario. Eso no le quita ni 5 segundos, pero a mí me ayuda montones a seguir compartiendo recetas fáciles, saludables y llenas de sabor para todos ustedes. Ahora paso a 100 gramos de nueces. Uso las que tengo a la mano porque realmente puedes usar varias opciones. Me ayudo de una tabla de picar y un cuchillo y las corto en trozos pequeños. Ahora sigo con una manzana verde y una manzana roja. Las lavo muy bien porque recuerden que siempre es importante desinfectar correctamente las frutas antes de utilizarlas. Luego las corto en rodajas y voy retirando el centro y las semillas. Después las corto en cubos pequeños. ¿Vos cuál preferís más, la roja o la verde? Vea pues, este espacio no es solo para que yo hable y usted mire, también es para que conversemos. Por eso lo invito a dejar un comentario ahí abajito. Cuénteme qué receta le gustaría ver o qué ingredientes le gustan más. Esa participación suya hace que todo esto tenga más sentido y nos ayuda a seguir creando con más ganas. Ahora sí llegó el momento de combinar todo en una ensaladera grande. Agrego la manzana roja y la manzana verde. Después incorporo la piña ya caladita y fría. Luego añado el apio, las nueces y 100 gramos de arándanos rojos deshidratados. Y vea, mientras seguimos preparando esta delicia, aprovecho para invitarlos a suscribirse al canal de Qué Rico Recetas si todavía no lo han hecho. Aquí siempre les compartimos recetas fáciles, rendidoras y con ingredientes que realmente se consiguen fácil. Entonces hágale pues, suscríbase y active la campanita para que no se pierdan las próximas ensaladas, porque las que vienen están irresistibles. Ahora voy directamente con el aderezo encima de la ensalada. Agrego 3 cucharadas de yogur griego, natural. Después añado el jugo de un limón y finalmente una pizca de sal. Entonces, con una cuchara grande empiezo a mezclar todo muy bien, asegurándome de que el aderezo cubra completamente cada ingrediente. Y ojo, porque esta es de esas recetas que uno prepara para probar y termina haciéndola cada semana en la casa. Yo recomiendo dejarla reposar unos minutos en la nevera antes de servir, porque fría queda todavía más rica y además, mientras reposa, los sabores se integran muchísimo mejor. Esta ensalada queda perfecta para acompañar pollo, carne asada, una pechuguita a la plancha o incluso para comerla sola, porque realmente llena bastante. Si esta receta te gustó, regálame un me gusta porque eso ayuda muchísimo al canal. Compartila con esa persona que ama las ensaladas cremosas y guárdala para prepararla después. Y si sos nuevo por aquí, bienvenido a esta familia de Qué Rico Recetas donde siempre cocinamos fácil, rico y con mucho sabor. Cuéntenme pues, ¿la harías? Bueno, pues después de esa primera ensalada que quedó demasiado rica, ahora sí prepárense porque pasamos a una combinación todavía más cremosa, más dulce y con un sabor que sinceramente sorprende muchísimo. Inicio con una piña madura, entonces primero la lavo muy bien, retiro toda la cáscara y también esos punticos negros que a veces quedan por ahí. Después la corto en rodajas y tomo 3 que son las que necesito para esta receta. Ahora esas rodajas las corto en cubos pequeños. ¿Vos sos de los que les gusta mucho la piña o preferís otras frutas en las ensaladas? Déjenmelo en los comentarios porque yo siempre los leo. Luego pongo la piña a calar junto con una cucharada de azúcar.
Cuando la piña se cala un poquito, suelta sus jugos, queda más brillante, más rica y además evitamos ese sabor amargo que a veces puede aparecer en algunas frutas. Ave María pues, si usted llegó hasta esta ensaladita tan fresca y tan provocativa, es porque le gusta comer rico y saludable. Hágame un favorcito ahí, suscríbase al canal, déjele un like a este video y cuénteme en los comentarios desde dónde nos está viendo. Y si conoce a alguien que necesite comer más verde y más sabroso, compártale esta receta que esto está para chuparse los dedos. Ahora sigo con 50 gramos de almendras enteras. Me ayudo de una tabla de picar y un cuchillo y las corto en trozos pequeños. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando. Y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Continúo con una manzana roja. Esta la lavo bien y después la corto en rodajas. Voy retirando el centro, las semillas y luego la corto en cubos pequeños. ¿Vos cuál preferís, manzana roja o verde? Y venga pues, aprovecho este momentico para invitarlos a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. En Qué Rico Recetas siempre hacemos preparaciones fáciles, rendidoras y con ingredientes que realmente se consiguen fácil. Entonces hágale pues, suscríbase y active la campanita porque las recetas que vienen están demasiado buenas. Ahora paso a 2 bananos maduros. Les retiro la cáscara y los corto primero en rodajas y luego en cubos pequeños. Y vea pues, el banano aquí queda increíble porque aporta una cremosidad natural muy rica. Llegó entonces la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego la piña ya fría, las almendras, la manzana roja, el banano y 100 gramos de uvas pasas. Reservo un momento la ensalada y en otro recipiente preparo el aderezo. Añado 2 cucharadas de yogur griego natural. Luego agrego el jugo de un limón y finalmente una pizca de sal. Entonces bato todo muy bien hasta formar una mezcla suave y homogénea. Ahora incorporo el aderezo directamente a la ensalada y con una cucharada grande mezclo todo muy bien, asegurándome de que cada ingrediente quede completamente cubierto. Yo recomiendo dejarla unos minutos en la nevera antes de servir, porque fría queda todavía más rica. Además, mientras reposa, todos los sabores se integran muchísimo mejor. Esta preparación queda perfecta para acompañar pollo, carne asada, pechuga a la plancha o incluso para servir en reuniones familiares, cumpleaños o celebraciones. Y bueno pues, llegamos al final de esta receta y yo quiero saber algo. ¿Vos le agregarías otro ingrediente a esta ensalada o así te parece perfecta? Los leo en los comentarios. Si esta receta te gustó, apóyanos con un me gusta porque eso ayuda muchísimo al canal. Compártala con esa persona que ama las ensaladas cremosas y guárdala para prepararla después. Déjenme también en los comentarios desde qué ciudad o país nos están viendo. Me encanta leerlos y saber desde dónde nos acompañan. Un saludo muy especial para todos ustedes y gracias por estar aquí compartiendo un rato conmigo en la cocina. ¿La harías? Cuéntenme pues y recuerden compartir, comentar, suscribirse, dejar su me gusta y seguir acompañándonos en Qué Rico Recetas.